Sí, doctora. Ya, gracias. Y lo último que vamos a hablar va a ser de diarreas. Creo que es un tema súper importante porque esta es la segunda causa de muerte en pacientes pediátricos. Y es necesario repasar un poco. Ya. Enfermedad diarreica. ¿Qué podemos decir de las diarreas? ¿Qué son las deposiciones más frecuentes y de menor consistencia? Esa es la diarrea, ¿no? Ahora, según la OMS, dice que deben ser más de 3 deposiciones por día, obviamente líquidas, ¿no? Ahora, algunas veces vienen los mamás de emergencia y también refieren que en las deposiciones existe sangre, entonces esto ya se denomina disentería, deposiciones líquidas con sangre. Algunas otras mamás vienen con el antecedente de que el niño está presentando deposiciones más frecuentes, pero la consistencia es sólido pastosa. Eso no significa que el niño tenga diarrea. Eso hay que aclarar a las mamás. Como epidemiología les había dicho que es la segunda causa de muerte en menores de 5 años y más que todo el 80% de los niños en menores de 2 años. Y esto está asociado a la falta de servicios básicos y la suspensión del síndrome. Ahora, desde el 2008, con la vacuna antirrotavírica han disminuido los casos. Sin embargo, el agente causal no simplemente es el rotavirus, ¿no? Sino que son otros agentes más. Entonces, si hablamos de etiología, podemos decir viral, bacteriana, parasitaria no infecciosa. Entre la principal, la diarrea, la más frecuente, viral, ¿no? Un 70% más que todo en menores de 2 años, donde el rotavirus ocupa el papel más importante. Por esa razón, se ha creado la vacuna antirrotavírica. Sin embargo, la vacuna antirrotavírica solo protege contra el serotipo A. Existen 4 serotipos, A, B, C y D. Entonces, el más frecuente era el serotipo A, como les digo, y por esa razón se ha creado esa vacuna. ¿Ya? Pero sin embargo, como les decía, puede haber otros, diarrea viral por otras causas. La diarrea por rotavirus se caracteriza por tener fiebres leves, es decir, febrículas, temperaturas no más de 37,5 o temperaturas normales, a no ser que el niño esté muy deshidratado, sí puede tener vómitos y deposiciones líquidas sin sangre. Esa es la característica. El otro agente causal, según la etiología, también es el norovirus, pero también viene el virus, el adenovirus. El rinovirus también puede causar diarreas. Y últimamente lo que han visto en la pandemia, en el COVID-19, ¿no? De la misma manera debuta con diarreas. Entonces, los virus ahí están los que pueden causar. No se puede distinguir si es rotavirus, si es norovirus, si es adenovirus. Es difícil de distinguir porque las manifestaciones clínicas son muy similares. ¿Y cómo inician? Generalmente con vómitos. Entonces ahí preocúpense cuando viene a la emergencia un niño con vómitos. Nada más con vómitos. Mi mamá te va a decir más de 3 vómitos, no tolera nada. Entonces habría que observarlo, habría que internar incluso si ya tiene datos clínicos de deshidratación. Y una vez que el niño ya, después de que ya se ha deshidratado, al día siguiente empiezan las deposiciones líquidas, lo cual van a complicar más gravemente el estado hemodinámico del paciente y ese tipo de pacientes antiguamente fallecían por shock hipovolémico. Las diarreas bacterianas como que en un 10 al 20% de las causas, pero a diferencia de las diarreas virales, esta se caracteriza por fiebres altas, es decir, de temperaturas de 39, 40 grados centígrados. El síndrome tóxico infeccioso va a ser más importante en este caso, es decir, astenia, dinámica y porexia, ¿no? El dolor abdominal va a ser más intenso. Y cuando vemos deposiciones sanguinolentas, tendríamos que sospechar de Shigella, que es el agente causal, que además
una de las causas más importantes de disentería, que además de causar disentería va a causar convulsiones. Otros gérmenes también pueden causar las disenterías o las gastroenteritis de origen bacteriano, como la Shigella o la Salmonella, sin precisar, ¿no? Después las otras, como la E. coli en sus distintas cepas, ¿no? E. coli enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroadherente, la difusamente adherente y la enteropatógena. Habría que considerar esos para ver ¿no? el tipo de gastroenteritis que está cursando el paciente. Dolor abdominal es el dato que habíamos visto. El Campylobacter también puede causar toda esta sintomatología. Es difícil de distinguir. La E. coli, hay una cepa característica, el serotipo de la E. coli, que es el O157H7, que además de causar la disentería como tal, va a causar el síndrome hemolítico urémico, que se caracteriza por anemia, hemólisis y plaquetopenia. Este tipo de pacientes se complica tan gravemente que pues, pueden llegar a fallecer y los que viven incluso llegan a tener fallas renales agudas tan graves que incluso necesitan hemodiálisis. Hemos visto ese tipo de casos. Rara vez, pero sí, porque son reacciones autoinmunes. ¿Ya? Diarrea parasitaria. Eh, la- como que ocupan el 10% de las causas, donde lo que aquí llama la atención más serán las amebas, ¿no? La Giardia, la Cryptosporidium y Entamoeba. La clínica habría que diferenciarla porque sí es importante, porque sí las amebas pueden causar disentería, sin embargo, el niño no va a tener fiebre. Lo que sí va a tener es meteorismo, va a tener pujotenesmo y cuando vean las características de las heces, la madre te va a decir que están esteatorreicas y lientéricas, es decir, grasosas y con restos de alimentos más ligeros. Diarrea no infecciosa. Esto es más raro. Se da en síndromes de mala absorción, una proctocolitis, alergia a la proteína de leche de vaca, eso sí que se caracteriza por diarreas crónicas. Esto tengan en cuenta en lactantes, digamos que de repente la mamá ya no le da su fórmula maternizada, por más que todo por razones económicas, y le da leche pil, ¿no? Leche entera que lo va a provocar esto, ¿no? La alergia a la proteína de leche de vaca. Síndrome de colon irritable, insuficiencia pancreática, súper raro. Pero bueno, lo más frecuente es ¿no? La alergia a la proteína de leche de vaca. De acuerdo al tiempo de clasificación es importante esto, ¿no? Aguda decimos menos de 14 días, persistente 14 más días, crónica más de un mes y disentería ya sabemos, la que se manifiesta con deposiciones con sangre, deposiciones líquidas con sangre. Las agudas están todas las virales, bacterianas, parasitarias, pero bueno, las persistentes ya se caracterizan más que todo por la Giardia, el Cryptosporidium y el Clostridium. Crónicas, más está asociado a intolerancia a la lactosa y a la alergia a la proteína de leche de vaca. Y las disentéricas ya habíamos mencionado. Ahora, lo que es importante aquí es considerar si el niño tiene signos de peligro en general. Estos signos de peligro me ayudan a identificar que el niño está grave y debe ser referido urgentemente al hospital. Por ejemplo, aquí está. Si el niño no puede beber o lactar, ese es un signo de peligro. Vomita todo lo que ingiere. Ha tenido o tiene convulsiones y cuando lo observas ves que está letárgico o inconsciente, basta que tenga un signo de peligro, este chiquito está muy grave y debe ser transferido urgentemente. Entonces, para clasificar la diarrea es importante preguntar, ¿está con diarrea y desde hace cuánto tiempo está con diarrea? ¿Tiene sangre visibles en las heces o cómo están las heces, ¿no? Para que yo pueda clasificar la diarrea con deshidratación grave, con deshidratación y sin deshidratación. Y de acuerdo al tiempo, considerar si es agudo, ¿no? En menos de 14 días. Y si es persistente, más de 14 días, podría decir diarrea persistente con deshidratación, diarrea persistente sin deshidratación.
o si ya hay presencia de sangre en las heces, puedo decir disentería. Que la disentería además se puede manifestar, obviamente hemos dicho es una infección aguda que se puede asociar a una deshidratación grave, es decir, podemos tener niños con disentería con deshidratación grave, disentería con deshidratación o disentería sin deshidratación. Entonces, dependerá de la gravedad del caso para que yo pueda hacer mi manejo hospitalario o un manejo ambulatorio. Es importante verificar las características de las heces, por ejemplo, este tiene restos de sangre, importante valorar los signos clínicos de deshidratación en oftalmos, fontanela anterior deprimida, el niño letárgico, ojos hundidos, mucosa oral seca, lengua de loro, signos del pliegue, donde ven aquí, ¿no? La piel vuelve muy lentamente a su estado anterior. Esto es más evidente mientras más pequeño sea el paciente, es decir, menor de 3 meses. El tratamiento se basará, depende de la gravedad del caso. Plan B, plan A, plan B, plan C. Entonces, depende, ¿no? Una vez que ya lo hayas estabilizado, si el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, puedo también prescribir zinc. 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 miligramos en mayores de 6 meses. Puedo indicarle sales de rehidratación a tolerancia a la vitamina A si no ha recibido su última dosis, entonces será necesario verificar el carnet de vacunas y el seno materno, que no debe de dejar de lactar el bebé. Algunas mamás creen que por la leche materna el bebé está con diarrea, entonces hay que sacarles eso de la cabeza porque sabemos que el seno materno ayuda en todo sentido a recuperarse de cualquier proceso infeccioso, no solo una diarrea, por la presencia más que todo de la inmunoglobulina A, los linfocitos B y los NKs, también que estimula los factores de complemento. Sí, es importante la leche materna. Antibióticos solo en caso de disentería, ciprofloxacina según el IEP. Sin embargo, lo que nosotros más manejamos en pediatría, el cotrimoxazol, seguimos manejando. Aún hay buena respuesta antibiótica en nuestro medio con el cotrimoxazol. Hay que ir considerando la respuesta antibiótica, ¿no? Y también usamos cefalosporinas por vía oral, como es la cefixima. No se dan generalmente antiméticos, a no ser que yo tenga un diagnóstico bien establecido de la enfermedad, o teniendo en cuenta los exámenes complementarios y definiendo el caso, ¿no? Indicando si es una diarrea viral, que sí, la diarrea viral puede estar acompañada de vómitos, entonces les podría prescribirle, pero es mejor decirle, no, si tiene más de 3 vómitos y el niño se ve peor, es mejor que lo retorne al hospital para que se entere. Explicarles de la sal de rehidratación oral, porque hay algunas madres que no están conformes, más que todo por el sabor de la sal de rehidratación de la OMS, que tiene un sabor desagradable. Entonces, no será lo mismo darle Pilfrut a darle sales de rehidratación o darle cualquier mate a darle sales de rehidratación, justamente por la composición, ¿eh? Porque el niño está perdiendo electrolitos en cada vómito y en cada diarrea. Entonces hay que explicarle eso a la madre que justamente el niño está así, letárgico, inconsciente, tal vez ya tan gravemente complicado por esto, ¿no? Por el desequilibrio hidroelectrólico. El plan A, todo es en casa, incrementar líquidos, más seno materno, dar todo cocido, todo hervido, nada crudo. Plan B, en caso ya hay niños de que tengan diarrea con deshidratación, y generalmente hacemos una dosis de 50 ml por kilogramo en todos los casos, no importa que sea mayor de 2 años o menor de 2 años, como dice la IEPI, ¿ya? En realidad, en la práctica clínica hacemos a 50 ml por kilo durante 4 horas. Y hay que considerar la hora de donde le estamos atendiendo. Por ahí si está viniendo a altas horas de la noche y vive muy lejos, entonces podríamos disminuir mi plan B a 2 horas y verificar cómo va a ir en el lapso de esas 2 horas. Plan El plan B, además, es lo más importante, se tiene que dar con cucharilla, no se utilizan biberones, porque los biberones como tienen tetina de goma y el paladar de ese bebé está sensible, entonces si le doy por tetina le vamos a estimular a las náuseas y va a vomitar, ¿no? ¿Qué más? Plan C. Si las cosas no van bien, plan C.
el SINFI ya habíamos hablado y el plan C, que habíamos mencionado que son cargas rápidas, ya sea de Ringer lactato, Ringer normal o solución fisiológica, donde aquí vemos la primera hora le vamos a administrar 50 ml por kilogramo, considerando los datos clínicos que ya hayamos observado antes de definir que el niño tiene deshidratación. Entonces, termina la primera carga y lo que tendríamos que es revalorar el cuadro y ver si ha mejorado los signos y síntomas de deshidratación que tenía. Y lo más importante será considerar cómo está el estado de conciencia y si el paciente tiene diuresis para considerar su segunda carga. Y así sucesivamente hasta una tercera. Y en el extremo de los casos una cuarta carga, pero siempre y cuando cerciorándonos que no haya globo vesical. Entonces hay que palpar la región suprapúbica y verificar que esa vejiga no esté llena para definir que yo tengo que pasar una cuarta carga. Este manejo realmente es muy minucioso y nosotros preferimos incluso no hacerlo, y más aún cuando vemos que el niño ya está hidratado y ya pues, bien. Algunas veces no se puede canalizar una vía periférica, más aún cuando el paciente está en un primer nivel de atención. En este caso, lo que podríamos hacer es dar plan C por sonda nasogástrica. Aquí, por ejemplo, dicen, ¿ve? ¿Puede administrar líquidos IV? No, digamos, no, porque no se puede canalizar. ¿Puede referir a un lugar cercano? No, a veces pasa eso, ¿no? ¿Sabe usar una sonda nasogástrica? Sí, ya, has puesto alguna vez una sonda nasogástrica ya, y le colocas al niño. Pero hay que tener en cuenta si el niño está inconsciente o si tiene ilio o distensión abdominal. Eso es importante porque está contraindicado, por si acaso, si el niño está inconsciente, realizar gastroclisis, se llama esto, o administrar plan C por zona nasogástrica porque se puede broncoaspirar, es peligroso. Ahora, si hay ilio, tampoco se puede provocar una perforación intestinal. Y si el niño vomita, podríamos disminuir la carga a 10 ml por hora, 10 ml por kilogramo durante esa hora que está. Ahora, supuestamente el IEP dice durante 6 horas, pero en realidad en la práctica clínica eso no es tan del todo cierto, pues porque un niño enfermo difícilmente va a poder tolerar una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces lo que hacemos es, hasta que logre canalizar la enfermera, hasta ahí mantenemos el plan C por sonda nasogástrica. Una vez que ya haya canalizado, pues lo referimos. Ahora, si en su centro de salud donde ustedes trabajan no se logra canalizar vía periférica, se anota en la hoja de referencia y se dice, no se pudo canalizar vía periférica y se administró plan C por sonda nasogástrica, ¿no? Importante explicarle a la madre la prevención, ¿no? Al menos si tiene otros niños pequeños en la casa, lavado de manos. Los bebés, los niños que ya utilizan el baño, igual tienen que lavarse las manos antes, después de salir o antes de comer cualquier alimento, siempre lavarse las manos y luego de salir del baño, siempre lavarse las manos. Hay que desinfectar las verduras, las frutas. Obviamente, mientras está con diarrea no puede comer alimentos crudos, ¿no? ¿Y qué más? El aseo, la higiene es importante. La madre igual ya no tendría que tener uñas largas porque se puede convertir en una portadora mecánica de la infección. La lactancia materna será importante, pues sí, más que todo en lactantes menores de 6 meses, más que todo toleran solo seno materno. La vacunación será importante verificar si ha recibido su esquema de vacunación antirrotavírica. Y eso es todo. Voy a dejar de compartir y voy a finalizar. En 10 minutos nos regresamos para ver si tienen alguna duda o preguntas. ¿Ya?